Hola chicos, hola familia, pues seguramente este video también aprovechará a la familia para ver qué estamos trabajando. Bueno, mi nombre es Carlos, para las familias que no me conocen, yo soy el profesor de prácticas de lenguaje de primero A y de primero B. Pensé esta estrategia, pues me pareció la mejor para poder estar más cerquita en esta situación donde nos tenemos que quedar sí o sí en casa. Los primeros trabajos fueron trabajos de repaso, los tres primeros trabajos. En realidad los dos primeros tenían mucho que ver con los contenidos del nivel primario. El tercer trabajo fue un trabajo relacionado con las Malvinas, para que trabajáramos un cuento realista. La idea es que esos trabajos, chicos, ustedes los envíen al mail de primero A o de primero B. ¿Sí? Porque ¿qué pasó? La idea era que nosotros en los primeros 15 días después de eso volviéramos. Por eso habíamos planificado esa forma de trabajar. Luego se extendió el periodo de cuarentena y ahora, hoy cuando estoy grabando, aparentemente mañana, el presidente va a volver a extender el periodo de cuarentena. Es muy importante que este periodo de cuarentena lo respetemos porque es la forma que tenemos para combatir al virus, para que no se vaya propagando. Por eso es importante que nos quedemos en casa, que tomemos las medidas sanitarias que nos están diciendo y la verdad que nos desenchufemos un poco de la televisión, que nos están contando cosas terribles y que lo único que hacen es asustarnos y generarnos más angustia de la que seguramente tenemos, porque bueno, solamente papá está en casa, mamá está en casa y tenemos que sobrellevar algunas situaciones que no las teníamos pensado. Así que mi forma de pensarlos y de pensarles eh, fue esta, de poder hacer unas clases por el canal de YouTube. Sí, abrí un canal de YouTube con el otro profe de la parte de prácticas de lenguaje de nivel básico. Y bueno, a través de estas clases quiero acercarme a ustedes y enseñarles. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer siempre a través de un video mensaje del principio y después vamos a trabajar, no se ve muy bien por el tema de la luz, vamos a trabajar con un PowerPoint donde yo voy a ir explicando el contenido. La idea es que ustedes se organicen un horario para poder decir, bueno, este horario es el horario que veo la clase de prácticas del lenguaje, como si hubiesen estado en la escuela. ¿Está? La idea es que, bueno, que tomes la clase, ¿sí? Esta clase virtual, donde el profe te va a explicar y después vamos a hacer actividades. Esas actividades, vos lo que vas a hacer después es volcarla en tu carpeta. ¿Sí? Lo que tiene de bueno de YouTube, que es lo que yo pensé, es esto de que tenemos los comentarios. Entonces ahí los comentarios son para que cada uno de ustedes, cuando tengan alguna duda, la pregunten. Y va a ser la forma de que yo, en determinados horarios, me voy a conectar al canal para poder contestar. Vamos a tener entonces dos vías de comunicación. Por un lado el mail, para la entrega de trabajos, y por el otro lado, que va a ser un poco más vivo, más en vivo, es la parte de comentarios. ¿Sí? La idea es que los comentarios solamente la hagan los chicos con las preguntas, ¿ok? Y bueno, que estén prestando atención a la clase. La idea es que la clase la puedas ver varias veces, como para poder entender el tema, ¿sí? Y para poder empezar a trabajar con los contenidos de primer año, ¿sí? Em, Nosotros en la escuela trabajamos a través de proyectos de prácticas de lenguaje porque la materia permite que lo que aprendamos lo podamos aplicar en un contexto, que sería escribir. Nuestro primer proyecto se llama Historias con animales y mi propuesta es que conozcan un texto que parece simple, que es la fábula, y también conozcamos un autor que es Horacio Quiroga, que escribió unas hermosas historias también sobre animales, pero que son diferentes a la fábula. Lo que vamos a hacer en este proyecto es fundamentalmente indagar en la fábula. Aparentemente vos me dirás, o los papás pensarán, pero es un texto cortito, es un texto para nenes más chiquitos. La idea cuál es? Es entrenarnos en la lectura y en la escritura. Entonces, si bien este texto es pequeño, esto de que sea pequeño nos va a permitir que el profe pueda ajustar más aspectos vinculados a la redacción, a la escritura de oraciones, al análisis de palabras. Aparte no es un texto fácil, porque vos en la historia tenés que dejar una enseñanza, entonces no es tan fácil contar una historia que cierre con una enseñanza. ¿Está? Esto es lo que yo te voy a ir enseñando durante todas estas clases que vamos a tener en este proyecto. Hoy lo que vas a estar viendo es la clase número uno. ¿Sí? Cada semana te voy a subir una clase para que vos puedas seguir aprendiendo un poquito más. Es mi forma, está de poder aplicar esto de que, bueno, en la cuarentena, ¿cómo seguimos aprendiendo? Seguir mandando solo tarea por mail en prácticas de lenguaje es muy difícil porque requiere de explicación, ¿sí? Y no hay mucho material como
fiable en YouTube como para que vos puedas verlo. Por eso pensé esto de hacerte las clases virtuales. Espero que todo salga bien, porque también para el profe es una experiencia nueva, pero sí o sí tengo claro que con esta experiencia lo que vamos a poder hacer es tener mayor contacto y poder seguir aprendiendo de una forma distinta y que bueno, que vos puedas consultarme las dudas en forma más directa, ¿sí? Entonces, para la entrega de los trabajos, acordate, en el mail vas a poner, en el asunto, vas a poner prácticas, tarea, clase uno, ¿sí? Así yo puedo identificar en la lista de mail, porque este mail lo usan todos los profesores, es la forma de poder comunicarnos y que también el DIRE pueda controlar que los trabajos se entreguen y que nosotros también estemos trabajando, ¿sí? Así que importantísimo, el asunto, ¿sí? Prácticas, trabajo, clase uno, por ejemplo, ¿sí? Lo que vas a hacer es, por un lado, si no puedes reescribir el Word, y cerciorate de mandarlo, porque a veces mandan el correo sin el material. Lo reescribís y pones las respuestas, ¿sí? Y la otra forma es escribir directamente en el cuerpo del mail las respuestas. ¿Estamos? La idea es que yo te pueda corregir lo que vos vas haciendo. Acordate que en la parte de comentarios vamos a poder intercambiar, ¿sí? No voy a estar siempre conectado, pero vos vas a dejar el comentario y yo cuando habilito el horario, que después lo voy a organizar bien como para que vos sepas, vamos a poder, te voy a responder, ¿sí? Igual siempre te voy a responder. ¿Estamos? Pero es muy importante que tengas en cuenta estas dos cosas. Primero, cuando ves la clase, te puedas quitar las dudas a través de los comentarios. Y segundo, que hagas la actividad para que quede fijado en tu cerebro el contenido que estamos trabajando. Recordá que nosotros tenemos que evaluarlos también, ¿sí? Como les conté, lamentablemente, digamos, la cuarentena se va extendiendo y esto es para cuidarnos, pero bueno, tenemos que seguir aprendiendo igual y el profe pensó esta estrategia para que todos podamos aprender, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con el proyecto, ¿sí? Con respecto a la fábula, y para eso te voy a empezar la clase leyéndote un texto que vos lo tenés en el material impreso y que igualmente cuando vayamos a las diapositivas del PowerPoint va a aparecer de nuevo para que sigamos trabajando. Pero es interesante que vos puedas prestar atención a esta lectura y ir imaginándote. Es importante esto de poder imaginarse, ¿sí? La fábula se llama Fábula del zorro y el cuervo. Una vez un cuervo halló un gran trozo de queso y subió a un árbol para comerlo más tranquilamente. Cuando en eso estaba, pasó un zorro debajo del árbol y al ver el queso que el cuervo tenía, lo deseó y pensó de qué manera se lo podría quitar. Por eso comenzó a hablar de esta manera. Don Cuervo, hace mucho tiempo oí hablar de usted, de su nobleza y su hermosura, y aunque muchas veces lo busqué, es hoy la voluntad de Dios que he podido encontrarlo. Toda la gente me hablaba de su hermoso color negro, de la belleza de sus plumas. También me decía que sus ojos son más hermosos que los de otras aves. Me decían además que sus uñas y manos son más fuertes que la de otras aves. Su vuelo es regio y rápido por naturaleza, pero lo que Dios le ha dado más bello de todo es su canto, para que sea siempre portador de buenaventura de todos los que lo escuchan. Tras escuchar al zorro, el cuervo creyó que le hablaba con verdad, de modo que lo consideró su amigo. Fue entonces cuando el astuto zorro le pidió que le deleitara un poco con su canción. Hinchado de vanidad, abrió el cuervo el pico para cantar y cayó al suelo el apetitoso trozo de queso. Rápidamente, el zorro tomó el queso y huyó presuroso, habiendo obtenido el alimento deseado. Quedó el cuervo sorprendido y decepcionado al darse cuenta de que tantas alabanzas eran engaños para quitarle su comida. Quien te alaba falsamente busca quitarte lo que tienes. Este es un relato anónimo, ¿sí? Un relato anónimo como todas las fábulas que vamos a ir leyendo. Después vamos a ver que hay algunos autores a los que se les adjudica las fábulas. Bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en nuestro pizarrón virtual, que va a ser este PowerPoint, que nos va a permitir que aprendamos sobre la fábula
y sobre la secuencia narrativa, que son los dos contenidos que hoy quiero tocar en esta clase. Dale, acordate que abajito tenés para dejarme comentarios. Ahora a prestar atención. Bueno, vamos a arrancar entonces. Lo primero que vas a hacer es pensar tu estrategia de trabajo con este video. La idea es que por ahí primero lo veas entero y después apuntes y después hagas las actividades, ¿sí? Pero vos lo podés manejar como vos quieras. Lo que sí te voy a pedir es que le pongas en tu carpeta un título a este proyecto que hoy iniciamos. Le vamos a poner proyecto número 1, historias con animales, entre comillas, y vamos a, luego de que veas el video, vamos a empezar a trabajar y a registrar aquello que hayas aprendido hoy con esta clase, ¿sí? Como te conté en el copete de este video, vamos a trabajar con la fábula y también con el cuento, ¿sí? Y esta es la clase número 1. Entonces, ¿te acordás del relato que te leí hace un ratito? Bueno, ese relato, si vos lo vieras físicamente, tiene esta silueta, ¿sí? Podés identificar la forma que tiene esta silueta. ¿Se parece a la silueta del cuento? ¿Hay algo diferente a la silueta del cuento? ¿Cómo es su extensión? ¿Es corta o es larga? Bien, la idea es que solo pienses, ¿sí? Bien. Entonces, podemos identificar tres partes de esta silueta. Por un lado, el título, como todo relato que tiene título. Después tiene un cuerpo que está formado por los párrafos. Dentro del párrafo aparece narración, como por ejemplo en Una vez un cuervo halló un gran trozo de queso. Y también pueden aparecer los diálogos, como por ejemplo, Don Cuervo, hace mucho tiempo que oí hablar de usted. Y para finalizar, esta silueta, la silueta de la fábula, tiene un texto aparte, ¿sí? Que es el que dice: quien te alaba falsamente busca quitarte lo que tienes. A eso lo llamamos moraleja, y es como la conclusión de la historia. Si vos no entendiste el mensaje que quiso dar la historia, aparece esta frase para que vos te des cuenta. Y fíjate qué pasa con el autor. Dice que es anónimo, porque estos relatos son muy, muy, muy viejos y vienen de diferentes culturas. Entonces, ¿qué pasó? Se contaban estas historias para manejar la conducta humana. A través de estas historias se buscaba controlar la conducta humana y que la gente aprendiera de estas historias. Entonces, ¿qué pasó? Se fue pasando de boca en boca. Llega a nuestros días gracias a otra figura que aparece en la literatura, que es el recopilador, que es aquella persona que escuchó en determinada comunidad una historia que viene de la oralidad y la plasmó por escrito. Por eso vamos a encontrar en lugares tan lejanos como España o China relatos muy parecidos que van a cambiar de elementos, pero que la historia en esencia es igual. ¿Y esto por qué ocurre? Porque fue trasladado de boca en boca por los diferentes pueblos, fueron pasando estas historias y se fueron contando y usando. Bien, entonces acá aprendimos la silueta especial que tiene la fábula, que tiene un título, un cuerpo y tiene la moraleja. Ahora vamos a ahondar un poco más en las características de la fábula. Primero vamos a hablar de la definición. Es una narración, como viste, que es breve, no es larga, y puede estar en prosa o en verso. Prosa es como si fuera la escritura de un cuento, y verso es como si fuera una poesía. Nosotros vamos a centrarnos en este proyecto particularmente en las que son de prosa, o sea, las que se parecen a un cuento, porque lo que vamos a hacer en este proyecto es comparar a la fábula con el cuento. Y tiene una intencionalidad didáctica. ¿Qué quiere decir una intencionalidad didáctica? Una intencionalidad que tiene que ver con el aprendizaje, o sea, que con esa historia se aprende algo. ¿Qué se aprende acá? Por ejemplo, cuando te dice: quien te alaba falsamente busca quitarte lo que tienes. Que uno tiene que tener cuidado, está con las personas que, por ejemplo, no conoce y que te empiezan a alabar, no creértela, porque como no la conoces, puede ser que tenga otra intención, que sea la de quitarte algo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Esa es la intencionalidad didáctica que tiene la fábula. Por otro lado, acá nos dice que aparecen personajes que pueden ser animales. Fundamentalmente vamos a trabajar las que son de animales. ¿Por qué? Porque la fábula justamente lo que busca es despersonalizar al ser humano y mostrar que los animales tienen estas conductas. ¿Para qué? Para que el humano reflexione y diga: no, yo no quiero ser un animal, no me quiero comportar así. Entonces, por esa intencionalidad
En estas primeras historias, que son las fábulas, se ponen a los animales como personajes. Y estos personajes animales tienen características humanas. Y en la literatura esto se llama personificación. Es cuando a un objeto, ¿sí?, o a un animal se le atribuyen características humanas. Por otro lado, tercer punto, las fábulas tocan defectos y vicios y también algunas virtudes a veces, o sea que son vicios y virtudes lo que marca las fábulas, ¿sí? Que son características humanas, como por ejemplo la mentira, ¿sí?, la empatía, la avaricia, la colaboración, etcétera. Y justamente estos relatos, como dice acá, es una crítica hacia los comportamientos y actitudes de los seres humanos. Así que estas historias son hiper útiles para que podamos reflexionar sobre nuestras conductas y podamos aprender. La cuarta característica es, que dice acá, que es fácil de leer y de entender. Por eso son cortas las historias, ¿sí? Pero ahí también está la habilidad del que escribe, que nosotros vamos a escribir fábulas, en que tiene que ser corta y entenderse. Entonces no va a ser, digamos, un texto fácil. A simple vista parece que sí, pero en realidad no. Aparecen diálogos, ¿sí? Aparecen escenarios naturales, aparecen pocos personajes, ¿sí? ¿Te resuena a lo que leímos? Yo creo que sí. Y después tiene una estructura, que la vamos a ir desarrollando en esta clase, que tiene un principio, donde presenta una situación inicial, un nudo, donde hay un problema, y luego hay un desenlace, ¿no?, de ese problema, se soluciona ese problema o conflicto. Y por último, aparece la moraleja o enseñanza. ¿Te resuena a esto que leímos en nuestra historia? ¿Te resuena? ¿Es un relato breve? ¿Aparecen personajes animales y que estén personificados? ¿Aparecen vicios y virtudes? ¿Aparece esta característica de que es corta, fácil de leer, tiene diálogos, aparecen escenarios naturales, hay pocos personajes y tiene la estructura principio, nudo, desenlace? ¿Y fuera del texto aparece la moraleja? Por supuesto, ¿no? En esta historia aparecen todos esos elementos. Aparece la idea de enseñar que no debemos confiar en extraños, por ejemplo. Aparece estas cualidades negativas como son el tema de querer robar, el querer poseerlo de otra persona, la vanidad, ¿sí?, la astucia, que están representadas por los dos personajes, ¿no? La astucia, en el caso del zorro, la vanidad en el caso del cuervo, ¿sí? Después aparece un conflicto, ¿no? Una situación inicial, perdón, primero, donde el cuervo encuentra el queso. Después aparece un conflicto. Al aparecer el zorro desea ese queso, entonces se lo quiere quitar, ¿sí? Y después se resuelve el conflicto, o sea, le quita el queso a través de estrategias de alabarlo, ¿sí?, para que él cante, y cuando canta, ¿sí?, como no puede estar en el árbol sosteniéndose con las piernas, no puede dejar una pierna y agarrar el queso para cantar, lo que hace es soltar el queso, ¿sí? Entonces, en esta fábula vemos que estas características se cumplen, ¿sí? Estas son las características de la fábula. Estas características las vamos a copiar en la carpeta, ¿sí? Lo que hayas entendido vas a copiar. Entonces tenemos que copiar 5 características. Narración. Primero, la idea de que es una narración breve. La segunda, que los personajes son animales con características humanas. La tercera, que toca temas relacionados con las conductas humanas, positivas o negativas, vicios y virtudes. Después tiene otras características en cuanto a su contenido, que son fáciles de leer, poseen diálogos, en los escenarios naturales, o sea, el lugar donde ocurre es la selva o el bosque, y que tiene pocos personajes, en este caso tiene 2. Y la quinta característica tiene que ver con su estructura. Tiene un principio, un nudo y un desenlace, y un cierre, que es la moraleja. Bien, ahora bien, todo esto tiene que ver con ¿qué? Con una estructura que vamos a conocer, ¿sí?, que es la trama narrativa, ¿sí? La trama narrativa tiene que ver con todos aquellos textos en donde se cuenta
algo, se cuenta una historia. Por ejemplo, en una noticia hay trama narrativa porque se cuenta una historia. Lo que pasó, por ejemplo, en un asalto. ¿Está? Y también ocurre en los cuentos la trama narrativa. Bien, vamos a leer juntos. Dice, toda narración es un proceso, una secuencia de acontecimientos relacionados entre sí. Fíjate, dice, toda narración es un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso es que tiene un paso 1, 2, 3, 4, ¿no? Por eso el cuento se llama cuento, porque se cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4. Se cuenta las acciones. Entonces, toda narración es un proceso, ¿sí? ¿Y qué es un proceso? Es una secuencia de acontecimientos que están relacionados entre sí. O sea, lo que pasó al principio, por ejemplo, de que el cuervo tomara el queso, se va a relacionar con lo que pasó al final, que el zorro se quedara con el queso. ¿Sí? Seguimos. En la secuencia narrativa, los acontecimientos siguen un orden determinado. ¿Sí? Toda historia tiene un orden. Bien, para narrar los hechos, el autor usa la lógica propia de la fantasía, es decir, de la creación literaria. Te lo vuelvo a leer. Para narrar los hechos, el autor usa la lógica propia de la fantasía, es decir, de la creación literaria. ¿Esto con qué tiene que ver? O sea, yo me creo, ¿sí?, que el cuervo habla, que el zorro habla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la fábula, ¿sí?, yo ya sé que esto ocurre. En cambio, en un cuento realista, en una película sobre la vida de alguien, no va a hablarle el perro, ¿sí? Entonces, en cada formato textual, ¿sí?, el autor usa la fantasía con determinados permisos. Por ejemplo, en este se permite tanto el escritor como el lector entender que los animales acaban a hablar y que van a tener conductas humanas, ¿sí? Eso es propio de la creación literaria. Dice, así los receptores escuchan o leen como si la historia fuese real. Las historias narradas no han ocurrido en la realidad. Basta con que estén contadas de tal forma que resulte verosímiles, es decir, creíbles. Acá aparece una palabra en negrita que es verosímiles, y nos dice que quiere decir que es creíble, ¿sí? Fíjate, si separamos la palabra verosímiles, verosímil, o sea, similar a la realidad, similar a la realidad, o sea que es creíble, ¿sí? El zorro acá toma la actitud del astuto y el cuervo de vanidoso e inocente, que primero se quiere cuidar su queso, por eso se va arriba del árbol, y después, digamos, por su vanidad, lo termina perdiendo. La narración parte de una situación inicial, en donde todo transcurre con normalidad. Los personajes se mueven sin novedad por lugares habituales. Y en este caso, ¿qué pasaba con el cuervo? El cuervo estaba en el bosque y ¡pam!, se encuentra con el pedazo de queso. Esa es la situación inicial. Pero en cierto momento se produce una complicación, ¿sí? En este caso, la complicación, ¿cuál es? La llegada del zorro y, digamos, y su avaricia y su querer poseer el queso. Y dice, y el personaje debe procurar su resolución. La resolución es que el zorro le hace un plan y le termina, ¿sí?, quitando el queso. Los sucesos se producen dentro de circunstancias especiales que se llaman marco. ¿Qué es un marco? Pensemos en los cuadros. Los cuadros tienen marcos, ¿no? ¿Y qué hace el marco? Contiene la pintura. Bueno, el marco en literatura contiene la historia. ¿Y qué es un marco? Es el tiempo, el lugar y los personajes. Acá en las fábulas el tiempo siempre es indeterminado porque no sabemos cuándo ocurrió, entre comillas, en esta ficción. Los personajes son reconocibles, son dos animales, ¿sí? Y el lugar, siempre en la fábula, es el bosque. Entonces, repetimos, el marco es tiempo, lugar y personajes. Tal como sucede en la narración que ustedes contaron, o que dice acá porque esto es parte de un libro, los episodios se encadenan uno tras otro para formar la historia completa, ¿sí? O sea, en la historia nuestra, en la historia que leímos del zorro y el cuervo, ¿sí?, los episodios se encadenan uno tras otro para formar la historia completa, ¿sí? Avancemos un poquito más. Entonces, pensemos, ¿cuál es la situación inicial de esta historia? ¿Se te ocurre? Bien. ¿Cuál es la complicación?
¿Hay una o más complicaciones? Hay una, ¿no? Que es esto que el zorro quiere poseer el queso. Y por último hay una resolución. Una resolución donde se soluciona la complicación, el querer poseer el queso, ¿no? Que el zorro se lo termina quedando. Bien, entonces, ¿qué idea nos tiene que quedar de esto? Nosotros estamos trabajando con la trama narrativa, ¿sí? La trama narrativa es toda aquella estructura que se usa para contar. Esta trama tiene una secuencia, que también se llama igual, secuencia narrativa, donde tenemos tres elementos: la situación inicial, la complicación y la resolución. Y también aparece otro elemento importante de la secuencia narrativa, que es el marco, que está formado por el tiempo, el lugar y los personajes, ¿sí? En el marco de toda fábula, el tiempo siempre es indeterminado, porque no sabemos cuándo ocurrió, ¿sí? El lugar, ¿sí?, es la selva o el bosque, y los personajes son los animales que van a representar esto del vicio y la virtud. Bien, para que quede registro de esto, en la parte que te mandé por mail, aparecen estas actividades, ¿sí? Que es lo que estuvimos trabajando hasta ahora, para que vos puedas registrar. Si no puedes imprimir, ya sabes lo que tenés que hacer, que es copiar en la carpeta, ¿sí? ¿Cuál es la situación inicial en este relato? ¿Qué personaje provoca una complicación y en qué momento? ¿Cómo reacciona cada uno de los personajes? ¿En qué momento se resuelve la complicación? ¿Sí? Estas son las preguntas de comprensión lectora que yo necesito que vos respondas, ¿sí? Y la dejes registrada. En el material que te mandé tenés, digamos, estas actividades. Acordate que si hay dudas, tenemos la posibilidad de que en el canal de YouTube, abajito, tenemos la posibilidad de los comentarios, así que ahí preguntas. Acordate, cuando me preguntes, poneme tu nombre y de qué primero sos, así yo registro las dudas y también los voy ubicando. ¿Está? Entonces vas a poner en el comentario tu nombre y apellido y de qué primero sos y la pregunta. ¿Estamos? Bien. Esto es fácil, lo estuvimos recién trabajando. Bien, ahora vamos a pasar a otra actividad que tiene que ver con la comprensión lectora también, pero que tiene que ver un poco más profundo con respecto a cómo está escrito o qué supone lo que el autor quiso escribir y qué cosas implican las palabras que usó para escribir, ¿no? Esto es importante que nos detengamos para poder, cuando nosotros nos toque escribir, ¿sí?, podamos hacerlo de manera más profesional, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo los tips de los autores para poder escribir. Fíjate que dice así la consigna. 2. Relean el zorro y el cuervo, luego numeren estas acciones o hechos según el orden que llevan en la fábula. Entonces lo que vas a hacer es ordenar los hechos, ¿sí? Porque te acordás que hablamos de la secuencia narrativa. La secuencia narrativa implicaba un orden, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjate, aparece alabó. La acción alabar, ¿lo hace al principio de todo? Le tengo que poner un número, ¿sí? Cantó, ¿cuándo cantó? ¿Cantó al principio, en el medio o en el final? Cayó, ¿qué es lo que cayó? El queso. Consiguió, ¿quién consiguió el queso? ¿Quién creyó? ¿Quién deseó? ¿Quién exclamó? ¿Quién halló? ¿Halló y conseguir es lo mismo? En este relato, ¿halló y consiguió es lo mismo? ¿Quién consiguió? ¿Qué personaje consiguió? ¿Y qué personaje halló en sí el queso? Huyó. ¿Quién es el que huyó? ¿Cuándo huyó? Pensó. ¿Quién pensó? ¿Quién sorprendió? ¿Quién se sorprendió? ¿Quién subió? ¿Y quién vio? Estos verbos, lo que vos vas a hacer es ordenarlos, ¿sí? Lo que pasó primero en el cuento. ¿Está? Bien. Ahora, en la siguiente consigna, para seguir pensando las palabras, dice así: entre los hechos numerados, algunos son más importantes que otros e incluyen, a su vez, otras acciones. Por ejemplo, vio incluye deseó y pensó. Cuando el zorro vio al cuervo con el queso,
esa acción de ver, ¿sí? Incluye que deseó el queso y que pensó cómo sacarle ese queso. O sea, en el tema del verbo vio, incluye otros verbos. Entonces, que serían como hechos secundarios. Entonces la pregunta que te hace la actividad es, ¿qué hechos secundarios están incluidos en los siguientes verbos? O sea, para hallar algo, ¿qué acciones secundarias tiene que haber hecho el cuervo? ¿Sí? Para hablar el zorro, ¿qué hechos secundarios están incluidos en hablar? Cuando abrió la boca, ¿no? El cuervo, ¿qué cosas, qué acciones secundarias están activadas en haber tomado la resolución de abrir la boca? Y lo mismo con tomó, ¿sí? Cuando el zorro tomó el queso, ¿sí? ¿Qué cosas estaban implicadas en esto? ¿Sí? Acordate, en la parte de comentarios podés consultarme las dudas. La idea cuál es? La idea es que trabajemos, ¿sí? Que trabajemos y que vayamos desarrollando los contenidos, ¿sí? Entonces tenemos el canal de comunicación de los comentarios para que sea más directo y yo te pueda contestar. Y una vez que hayas hecho el trabajo, lo envías por mail. ¿Estamos? El profe entiende que esta es una situación especial. También para el profe es una situación especial, por eso está armando estas cosas. Entonces, bueno, lo importante es que vos hagas un hábito de trabajo, que puedas ponerte horarios, ¿no? Bueno, lengua, trabajo el lunes, veo el video, bajo las consignas y digamos, y apunto el video. Al otro día empiezo a hacer las actividades, reuso de nuevo el video para sacarme las dudas, para completar. Si tengo dudas las comento en el canal de YouTube y una vez que tengo resuelto recién la envío. ¿Sí? Lo importante es que vos te responsabilices de ir haciendo las actividades clase por clase. El profe una vez por semana va a ir subiendo las clases para que vos puedas dosificar. Pero es importante que vos no procrastines, ¿sí? Procrastinar es una palabra que se usa ahora y que tiene que ver con postergar, con dejar pasar. Sabemos que al estar todo el día en casa, el tiempo parece que es flexible, pero necesitamos ordenarnos. Mi consejo es que vos te ordenes un horario como si fueras a la escuela, ¿sí? Hacete las 5 horas por lo menos al día y distribuí las responsabilidades con las diferentes materias, ¿sí? Lo importante es que vos estés haciendo hasta que nos volvamos a encontrar, que seguramente va a faltar poquito. Resumiendo lo que vimos hoy, entonces vimos y conocimos la fábula, ¿sí? Que es una narración breve, mayormente la vamos a trabajar en prosa y que su finalidad es didáctica, o sea, dejarnos una enseñanza. La fábula está formada por personajes con características humanas, o sea, están personificados. Las fábulas tocan temas que tienen que ver con las conductas humanas, con los vicios y las virtudes de los seres humanos. La fábula tiene características. Es corta, ¿sí? Es fácil de leer y de entender. Pueden aparecer diálogos donde los personajes hablan. Aparecen escenarios naturales, porque las historias ocurren en el bosque o en la selva, y tiene en general dos personajes, que son los que van a representar vicios y virtudes. Y por último, ¿sí? La estructura. La fábula tiene una estructura, tiene un principio, un nudo y desenlace. Hasta acá es parecido al cuento, pero te agrega una cuarta estructura que es un texto aparte, que es la moraleja o enseñanza que nos quiere dejar la historia. ¿Sí? Este es el primer tema que vimos. Y el segundo es la trama narrativa, que está formada por una secuencia, por un orden. Primero hay una situación inicial, después hay una complicación y después hay una resolución. Y todas estas historias están enmarcadas en un marco que está formado por el tiempo, el lugar y los personajes. Para cerrar y aclarar, ¿cómo mando el mail? Una vez que hayas hecho la actividad, acordate de primero ver el video tranquilo, tomar nota, ir a la parte impresa, completarla, intentar completarla primero en borrador, en la carpeta, ¿sí? Y una vez que podés volver a ver el video para ver si hay alguna cosa que te quedó en el tintero,
y recién después mandás la respuesta a el correo, que en el caso de los chicos de primero A, tienen que mandarlo a primero A, jh3@gmail.com, y el caso de los chicos de primero B, a primero B, jh3@gmail.com. ¿Sí? ¿Qué pasa? Recibo mail de mamás, por ejemplo acá está mamá de Carlos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando redactes el mail, porque vas a usar la casilla de algún familiar, acordate de ponerme tu nombre y apellido para yo poder identificarte, ¿sí? Porque he estado contestándole, digamos, a los correos que me mandaron, pero no sé quién es, la mamá de quién es o el papá de quién es. Está, entonces acordate, en el cuerpo donde dice redactar un correo, siempre poneme nombre y apellido tuyo. ¿Está? En el asunto tenés que poner prácticas tarea clase 1. Prácticas tarea clase 1. ¿Sí? En el cuerpo, te vuelvo a recordar, en el cuerpo del mail vas a poner nombre y apellido tuyo. Acordarte de colocar el trabajo. Hay muchas personas que me mandan el mail sin el trabajo. ¿Está? Se olvidan de colocar el trabajo. Acordate que tenés, digamos, depende del programita que tengas, tenés el clip este que es para los adjuntos, ¿sí? O lo que puedes hacer es dos cosas. Hacerlo en un documento Word y poner el adjunto en el documento Word, o redactar la respuesta en justamente donde dice redactar un correo. Ahí pones la respuesta, ¿sí? Bien. Acordate que tenemos los comentarios para que puedas hacer tus consultas, ¿sí? Bien. Y llegamos al final de la clase. Espero que hayas podido entender, espero que te haya servido. Para mí es muy importante esto porque nos permite de alguna forma estar más cerca en esta situación donde tenemos que quedarnos en casa. Es hiper importante no movernos de casa, así el virus se aquieta y nosotros vamos a poder salir más rápido a vernos y encontrarnos en la escuela y en las otras actividades que tengamos, ¿sí? Me despido de vos y de tu familia que seguramente están acompañando en este video, en esta videoclase, y nos vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Aparte, espero entonces tus comentarios y espero tu mail para poder corregirte el trabajo si hay alguna duda o algo. Dale, sigamos estudiando. Nos quedamos en casa, pero seguimos estudiando. Hasta la próxima clase.